Bueno, ¿qué me pueden decir acerca de, o sea, qué opinan ustedes acerca de la apropiación de los territorios turísticos? Bueno, yo respecto a ese tema, creo que es algo que no está bien. En primera, porque muchas veces se pierde, se pierden culturas y no se, ay, se me fue la palabra. Mm, Como no resguardan, se, ¿no? ajá, no se resguardan, pues todo lo que ese pueblo o territorio Que que debe agarran. pertenecerles. Ujú. Yo creo igual como una vez decíamos que a poco nosotros pues, como que nos gustaría que de repente nuestra casa se haga como pública y que cualquier persona pueda entrar. Entonces yo creo que hay que pensar en las personas que viven en todos esos lugares turísticos porque hay veces que pues, hay personas poco morales y hacen como muchos, no sé, como que destruyen cosas o incluso simplemente con la tranquilidad, ¿no? O sea, mm, ajá, o sea, Se convierten en un ambiente más activo. Ajá, y pues inclusive, bueno, regresándonos tantito a lo que pues sería la clase socioeconómica, porque pues hay que realizar una globalización, pero pues en esta diferencia de clases socioeconómicas, pues los únicos que se podría decir que se benefician serían los ricos, la clase capitalista, porque pues en sí la clase baja, pues solo son los afectados ya que pues al realizarse los cambios, simplemente desde lo que dijo mi compañera Elisa, de los cambios sociales que empieza a ver, la disgustación de los locales, hasta la parte económica, porque pues se genera una inflación en lugar, lo que sería su lugar de su vivienda. O inclusive pues se genera un cambio pues en la infraestructura, en todo lo que sería el lugar, alejan a la población de lo que es el mero, pues, ¿cómo se podría decir? El centro de turismo. Ujú. El Pero centro yo de... considero que, al igual que afecta, sí beneficia, o sea, de que beneficia a las grandes empresas, sí lo hace. Se benefician muchísimo más que a las personas que viven ahí, pero yo considero que también ayuda a que las personas que residen ahí puedan beneficiarse, ya que por ejemplo, tienen su campo laboral aumenta porque ellos pueden ir a trabajar a esos lugares. Que les pagan poco, sí, pero yo siento que igual beneficia. Ajá, y saben, creo que está un poquito feo el que cuando una localidad no está ampliamente estructurada o desarrollada al nivel de un lugar que ya tiene muchos años recibiendo turista en masa, siento que es feo que un lugar no reciba, que no tiene los recursos para dar lo que el turista necesita, es feo que se tenga que adaptar, porque, o sea, simplemente se ve un pueblito mágico, no recibe, si no es un pueblo muy reconocido, no recibe las mismas visitas que, por ejemplo, en Cancún. Entonces creo que se siente feo el saber que por la clase social o por el nivel de desarrollo que tenga un lugar, no se puedan tener las mismas oportunidades, ¿no creen? Sí, sí, Pero exactamente, y o es sea, algo que, ah, Hanna. Hannah, yo siento que sí, o sea, como dices, o sea, y si como no es un pueblo reconocido, o sea, no tiene inversiones, entonces de esas inversiones no tiene cómo construir infraestructura para que vengan visitas, entonces, pues así creo que no hay un buen desarrollo. Ajá, y regularmente esos lugares tienen que, como que integrar a las empresas que ya están más globalizadas. Y es ahí cuando los empiezan como que a explotar en cuanto a trabajo. Ajá, y pero, en la ah, parte, pero bueno, algo de lo que dijo Scarlett, que no estoy muy de acuerdo, es, o sea, sí les da trabajo, pero descuidan también sus actividades como campesinos. Ujú. Entonces, es algo que también es contradictorio. exactamente, además de que pues básicamente ellos tienen un trabajo o algo así y el gobierno al llegar a ese turismo los obliga básicamente a que trabajen en esas empresas internacionales, ni siquiera son nacionales, son internacionales. Eso quiere decir que la mayoría de los beneficios se van hacia otros lugares, no se lo queda el pueblo se queda una miseria, además de que pues no pueden trabajar de una forma ambulante porque pues repito, el gobierno no lo permite y los obliga a trabajar para esas empresas casi como un esclavo bien pagado con prestaciones y demás.
Así Sí. que pues es un abuso, por así Y decirlo. así es en todos los ámbitos, me parece que así es en cualquier tipo de trabajo. O Ajá, sea, el gobierno siempre se queda la mayor parte de los ingresos y al pueblo lo deja casi en las ruinas. O sea, véanos cómo estamos. ajá. Y pues inclusive ahí es donde se debería de aparecer lo que sería un turismo sustentable, donde se debería de tener un equilibrio entre empresa y pues locatario, El por así trabajador. decirlo. Ujú. Ujú. Sí, así es. Y aparte como que tener un cierto respeto al medio ambiente y a, pues sí, a la zona, o sea, zona turística donde se está desarrollando. Ujú. Exactamente. Así Y es. pues bueno, ahora sí que pues les pregunto a ustedes qué piensan del inter, multi y la transdisciplinariedad del turismo. Yo siento que es muy necesario el tener en cuenta estos tres conceptos. En primer lugar, la interdisciplinariedad, porque las disciplinas que pueden estudiar el turismo aportan sus conocimientos a él. En segundo lugar, porque la multidisciplinariedad se relacionan estas disciplinas entre ellas y aportan al turismo. En tercer lugar, que es el más importante para mí, no sé para ustedes, que es la transdisciplinariedad. Es cuando el turismo y las disciplinas están relacionadas entre sí y se aportan de las dos partes. Es como están equilibrados. Entonces, para tener un mejor estudio, un mejor conocimiento acerca del turismo, se necesita de esta transdisciplinariedad para poder estudiarlo y entenderlo. ¿Para ustedes el turismo es una ciencia? Yo siento que sí podría ser. Sí, Sí, básicamente porque a pesar de que pues no lleva mucho tiempo, que es por lo que muchos se van en contra de que no es una ciencia, es que sí abarca demasiados campos pues educativos, por así decirlo, de conocimiento, porque pues simplemente así que se me vengan a la mente, pueden abarcar economía, psicología, sociología, geografía, Política. historia, política, puede abarcar demasiadas partes, por lo que pues sí sería de gran importancia que se tome como una ciencia para darle pues más especificación a esto y con ello pues llevar a un, pues, ¿cómo te diría? A que se Se apagó tu micrófono, Rafa. ay, perdón, a que se implemente, que se le dé más importancia a lo que es realmente el turismo para que pues se pueda conseguir una sustentabilidad. Ujú. Aparte porque, o sea, o sea, podemos darnos cuenta que puede ser una ciencia porque lo estamos estudiando. En cuanto tú empiezas a estudiar algo y está relacionado con más campos, yo siento que ya es una ciencia. No sé ustedes qué piensen. Sí, yo también pienso eso, porque igual ahorita a lo mejor superficialmente se diría que no tiene como mucho, ¿no? O sea, como que uno dice, el turismo es viajar y cosas de aquí, ¿no? Hotel, restaurantes. Pero ahorita nosotros ya estudiándolo, porque como ya lo estamos viendo como tal como una ciencia, ya se meten con muchos más aspectos y Y estudiando, ¿saben? Como que se nos quita un poquito como que esa ignorancia. Por ejemplo, yo creo que ninguno de ustedes, cuando no estudiamos, no estamos estudiando esto, que ahorita ya sabemos, no nos dimos cuenta de que nos están vendiendo nuestro propio patrimonio. O sea, es muy, muy difícil de comprender cómo es que nos pueden vender algo que nos pertenece. Entonces, creo que ya estudiando las cosas, creo que se nos quita un poquito como que esa ignorancia, esa falta de conocimiento que tenemos para entender las cosas, sin antes conocerlas. Sí, exactamente, pero pues como dices, en ese tiempo libre que nosotros tenemos, pues nosotros nos cegamos en nuestro aludismo, y pues nos desviamos. Ahora sí que por eso es también una parte por lo que no se ha hecho una ciencia, porque nadie le implica tiempo, esfuerzo, no se han hecho pues equipos de trabajo. Exactamente, aparte porque, o sea, solo buscamos como que un bienestar cuando estamos en tiempo libre y no nos importa, creo que muchas veces lo que paguemos para sentirnos bien o en descanso. Y pues tomando esa parte del tiempo libre, ¿ustedes qué piensan pues del ludismo en nuestra cultura, en la cultura actual? Mm, Pues creo que, o sea, el ludismo como tal, por el paso del tiempo y por lo que hemos visto, como que se ha ido deformando. Como que al principio creo que lo tomábamos como diversión y aparte como que lo pues estaba como conectado con el tiempo libre, pero como que con el paso del tiempo vimos, o sea, como que la gente hizo ver al tiempo libre como si estuviéramos desperdiciando nuestro tiempo, o nuestro cuando dinero, eso, ¿no? ajá, y cuando eso no es.
con eso ya se fueron como que sacando más cosas. Ajá, aparte siento que se ha vendido mucho, se ha comercializado mucho, hasta el punto de tener que, pues sí, pagar para divertirnos, para tener un momento lúdico. Es que yo siento que viene, sí, desde que nosotros empezamos a crecer, que tan solo nuestros profesores, ¿no? Del kinder o de la primaria, si tú, por ejemplo, haces bien esto, te voy a brindar una estrellita. Y la estrellita significa que quizá vas a tener más tiempo de recreo, ¿no? O no sé, o sea, yo siento que desde ahí desde ahí tenemos que empezar a modificar, o bueno, creo que va a ser imposible, Sí, porque porque estamos esa es la manera, acostumbrados. así es, esa es la manera en la que nosotros hemos crecido y muchas personas siguen creciendo. En realidad yo creo que es importante que nosotros empecemos a ver que las actividades, por ejemplo, el ocio o la recreación, pues no es necesario como tal pagar para que nosotros tengamos ese derecho, ¿no? Ajá, O, ujú, y también como que tener en cuenta que no por estar haciendo algo bien o algo que favorece, nos van a dar algo a cambio, porque pues muchas veces a eso nos enseñan. Pues sí, y pues, ¿por qué piensan que se comienza a dar esa pérdida del ludismo, del verdadero ludismo natural? Porque pues cada vez van creando más estrategias que no nos damos cuenta que nos meten en la cabeza para divertirnos más o para tener un mayor beneficio al implementar nuestro tiempo libre. Exacto, lo hacen como más, como una, igual así como que ya metiéndole mucha fantasía, o ya, o sea, pues ya le meten de muchas cosas para que nosotros lo básico lo veamos como muy X, ¿no? O sea, como Ajá. un día en un parque con nuestra familia, lo veamos como de, no, pues mejor me voy a un balneario, Un balneario, ¿no? ajá, Entonces, es En diferente. pocas palabras transforman la realidad en algo fantástico. fantasioso. Exactamente, y pues básicamente lo empiezan a sistematizar, que básicamente ya va otra vez nuevamente perdiendo una diversión. Así es. Y saben, o sea, ¿ustedes qué piensan acerca de que se adaptan los hábitos, o sea, se adoptan los hábitos de los turistas que van a lugares turísticos, que ya reciben muchos? ¿Ustedes creen que los locatarios ya se adopten sus hábitos? Creo que algunos sí, ¿no? Por ejemplo, sí, yo creo que lo que más les ayuda como en esto, pues es la venta, ¿no? O sea, como que ponerse a vender cosas, por ejemplo, así cosas como la artesanía o propias, ¿no? Del lugar, que eso obviamente pues les va a ayudar, le van a encontrar provecho, ¿no? A que vaya tanta gente. No sé, por ejemplo, a lo mejor es un ejemplo tonto, no sé, pero por ejemplo, en las escuelas, ¿no? Por ejemplo, hay personas que se ponen a vender afuera porque saben que, o sea, van a encontrar una forma de generar, ¿no? Entonces, las personas llegan a un lugar y obviamente otras personas pues tienen que aprovechar eso para, pues para que no pierdan algo de eso, ¿no? O sea, de Ajá, y todos tienen modos, que irse adaptando a lo que el cliente pida, ¿no? Ahora sí. exacto. yo creo que sí, sí modifica bastante. Yo quiero mencionar una vez que yo fui a Puerto Vallarta, había pues los vendedores, ¿no? Que venden sus artesanías y recuerdo mucho que pues la mayoría de turistas eran canadienses. Entonces, pues al momento de que alguien, por ejemplo, un vendedor, yo vi que le dijo, no, pues notó que era canadiense esa persona, que no hablaba español, y de manera súper fluida empezó a hablar inglés. Y yo dije, wow, o sea, me sorprendió porque cómo se han tenido que adaptar para poderles vender, ¿no? O sea, Exacto. ya ni yo. Sí, no inventes. Sí, Vámonos para o allá. algunas como sería una desventaja de algo que sale mal, es por ejemplo eso que dice ella que se ponen a vender y no sé si les ha pasado que muchas personas les quieren regatear. Y Ah, digo, sí. es algo, o sea, dijeras, es una cosa X, o sea, es algo que están haciendo ellos con sus manos, que les está costando trabajo, porque son cosas, o sea, las mayorías de las artesanías, pues, obviamente llevan su tiempo, Su ¿no? tiempo. Exacto, entonces te cobran, pues, no sé, pues por la mano de obra, ¿no? O sea, y ellos siempre como que le quieren así como bajar Bajar el y precio. entonces
como que los vendedores a veces por querer, no sé, por tener al menos 20 pesos en lugar de 50, pues lo hacen, acceden. Lo aceptan. Ujú. Sí, exactamente. Y bueno, retomando lo del ocio, antiguamente, como estábamos viendo, el hombre, o pues sí, el hombre que trabajaba antiguamente, hacía, más bien, ocupaba su ocio en el trabajo. Y muchas veces la misma familia lo hacía con él. Pero actualmente, como ya hemos visto, han ido surgiendo sistemas, han ido surgiendo actividades que ahora hacen que nuestro ocio se pueda practicar más gracias a nuestro tiempo libre. Entonces, creo que las relaciones que existen entre la persona y el ocio son principalmente por la comercialización, porque nos lo venden. ¿O ustedes qué opinan? Pues en una parte estoy tantito en desacuerdo contigo, porque siento que no tenían ocio, básicamente. Antes era trabajo forzado, bueno, no forzado, sino trabajo continuo, no tenían tiempo para disfrutar. Incluso, pues, podríamos tomar con un ejemplo raro, la película de Winnie Pooh, la nueva que salió el live action, donde básicamente ni siquiera tienen tiempo para convivir con sus propios hijos. O sea, básicamente llegas a tu casa, llegas al trabajo, regresas a tu casa y vas al trabajo. Y pues por la misma sistematización, ya la revolución industrial, pues comienzan a haber máquinas de trabajo pues que pueden sustituir a los demás Las empleados y, manos. ajá, y pues con ello pues se busca como que una forma de reducir tanto presupuestos pues para no despedir tanta gente, porque pues esa gente ya no está siendo eficiente. ¿Por qué? Porque la sobreexplotan y ahí es donde empieza a aparecer la parte del turismo, donde pues gracias a los derechos de vacaciones y demás, todo el dinero que van ahorrando de ese mismo trabajo lo van utilizando pues para irse a divertir. Así que ya cuando se van a divertir, regresan y más activos para el trabajo, siendo más eficientes. Exactamente. Bueno, pero en realidad, o sea, ya existía. Hay que recordar que el ocio existía porque lo practicaban las personas que tenían los hombres libres. Los esclavos ya después hasta que empezaron a surgir pues el tiempo de fines de semana largos, esas personas lo empezaron o sea, la clase baja lo empezó a practicar, porque en realidad el ocio lo hacían las personas que tenían la posibilidad económica o que no tenían que ser esclavos, los hombres libres. Ujú. Sí, creo que como actualmente siempre el ocio se puede practicar más cuando una persona tiene la posibilidad mayormente económica para divertirse mejor. O pues así es como te lo pintan, más bien porque pues Ujú. nosotros hemos demostrado que el ocio lo podemos practicar de cualquier forma, divirtiéndonos con Sí, nosotros mismos, pero así conforme fue introduciendo la parte del turismo, fue introduciéndose la parte en la que tenemos que pagar para divertirnos, cuando no es cierto, del 100%. sí. Así es. ¿Y ustedes piensan que es lo mismo el tiempo libre y ocio y recreación? No, Mm, la recreación, eh, bueno, voy a poner un ejemplo. No sé si recuerden que en uno de los videos mencionaron lo que era la recreación del juego. Estos suelen confundirse porque pensamos que es lo mismo, pero no. O sea, el juego ya viene con reglas y ya no es flexible. La recreación todavía es un poquito más flexible para cambiarse a esas reglas. Entonces, lo que nos hacen a nosotros, lo que nos pintan, como dice Rafa, es que nuestro ocio nos lo ponen como condicionado, porque como nos lo están vendiendo, nos lo condicionan. Entonces, pues es como que no, pues si estás pagando tienes que seguir estas tales líneas. Entonces, pues es un poquito difícil. Pues yo siento en parte que siento que van relacionados, no, o sea, no son lo mismo, pero van relacionados, ya que pues en el tiempo libre, pues nosotros po- empieza a existir una clasificación, ya que en nuestro tiempo libre podríamos pues disfrutar de nuestro ocio, pero no, eso lo toman como vaguismo, como estar de flojos o como no hacer nada productivo. ¿Por qué? Porque pues no estás dejándole ningún dinero a nadie. Así que es cuando aparece la parte de ocio, donde pues estás aplicando tu tiempo libre, pues igual para no hacer nada o para divertirte, pero aquí estás pagando básicamente. Ujú, Que ya llega exactamente. ¿cuál es el otro punto? Tiempo libre, ocio y qué? Recreación. Y recreación. Y llegas a la recreación. O sea, Ujú, porque pagas para hacer alguna actividad con tu familia o pues solo, pero pagas. así es. Ujú. Y bueno, pasando a otro tema, que igual es del turismo, ¿qué opinan sobre la mercantilización del patrimonio? ¿Están a favor
o en contra. En contra. Es que es un punto Eh, como que intermedio. Es que es intermedio, yo siento que, o sea, que está bien que expongan como que, por ejemplo, en museos algún patrimonio, pero siempre hay que tenerle un cierto respeto a las cosas. Yo siento que es un Ay, punto, tú, Rafa. ah, pues siento que es un punto sin equilibrio, porque, o sea, está bien que se mercantilice, pero no que se excluya, porque pues Explote. ajá, se excluye y se explote, porque pues básicamente a quienes son dueños de ese patrimonio se les hace de un lado simplemente desde lo que puede ser un monumento, una arqueología, hasta lo que puede ser pues ¿cómo se llama? Pues objetos, ya sea antiguos como lo que nos habían mencionado del penacho de Moctezuma, que ni siquiera es en México, y les está, o sea, eso es nuestro patrimonio, es de nosotros, y ni siquiera nos está generando un bien, ni siquiera nos está generando un por ciento, aunque sea nuestro gobierno. No, todo se Exacto. va al país donde está. No se toma Ajá. un punto de equilibrio donde el que dice, yo lo voy a mercantilizar, yo me quedo todo el dinero, tú pues te hago a un lado o algo así, te doy un beneficio imaginario. Ajá. Ese es el Aparte creo que el problema. punto que más tomamos en contra, que más tomamos en cuenta, y que al estudiarlo nos damos cuenta, es que al mercantilizarse las cosas, te dejan de pertenecer. Entonces creo que no, está muy Y feo, muy aparte de difícil. todo, las cambian. O sea, Ajá, creo que ese es exactamente. el punto malo que se tiene que dar de esto. Es que muchas veces que mercantilizan las cosas, las Los modifican. modifican. Entonces, pues ahí se pierde cultura, se pierden muchas cosas. Exactamente. Y creo que Lo sería muy que, difícil como que encontrar una solución. lo que decía era que, o sea, con la mercantilización es como configurar nuestra identidad. Ajá, exactamente, seguir permaneciendo Pues, en ella. ajá, Yo en realidad, eh, Rafa, en te realidad escucho. yo estoy en desacuerdo que se mercantilicen nuestros patrimonios, pero de igual forma creo que, o sea, quizás es bueno porque así se da la oportunidad de que otras personas puedan ir a conocer o, por ejemplo, se pueda aumentar la economía de alguna región, ¿no? O sea, se le pueda brindar, pero en realidad ahí está mal porque, pues, quizá hay otros países que se ven beneficiados con nuestros patrimonios, ¿no? En realidad yo creo que estaría bien si se mercantiliza de manera adecuada, sin explotar el lugar, pero que los recursos realmente se queden en el país, porque la mayoría de veces o en el turismo no pertenecen, a pesar de que se ocupe ese lugar, no se va el dinero, no se destina completamente a ese lugar, sino se va a otro país. No, Exactamente, y más que nada también el que cambiemos nuestro pensamiento de que no por pagar nos tienen que condicionar a hacer algo. exactamente. Además de que, pues, adentrándome otra vez a la parte de Scarlett, el problema es la espectacularización que le damos, pues, por medio de lo que es por así decirlo, las TICs, la televisión, un claro ejemplo, las redes sociales actualmente, donde te dicen, es que este lugar está muy padre, es muy fascinante, y pues sí, o sea, el La mero lugar, publicidad, el centro, exactamente, el centro de ese lugar es lo magnífico, lo padre. Pero si te pones a explorar de una forma real, o sea, eso es lo único que te pintan bonito. Pero si vas a todo alrededor, toda la sociedad, ahora sí que pues lo que ya habíamos tocado, de los que viven ahí en la localidad, son los que les afecta esa parte, desde la parte económica hasta la parte social. ¿no? Exactamente, y pues bueno, creo que ya sería todo.